ahora en la ciudad de Matanzas. Esta ermita se llama ¿cómo? Se llama, bueno, se me escapó el nombre. Este es un mirador que hay acá en lo alto. Nos vamos a desplazar a tomar algunas fotografías para observar. Matanzas es conocida como la Atenas de Cuba. Hola. Agua o water o beer, decimos que la estrella Peñacerola. El mirador que tiene la municipalidad de Matanzas. Ahí al fondo, el pueblo, una ciudad de aproximadamente 60.000 habitantes. Es llamada también la Venecia de Cuba. Sus calles se inundan, ahora acabamos de pasar por calles que se inundan con un golpe de agua que pasó. También es llamada la ciudad de los puentes, tiene 21 puentes y 3 ríos que cruzan la ciudad de Matanzas. Bueno, la tarde está un poco fría, acabó de llover y vamos a continuar. 860, 484 ingenios azucareros que producían más del 30% del azúcar de todo el país. Los más grandes e importantes en cuanto a tecnología e ingenios azucareros de Cuba se localizaban en la provincia de Matanzas. ¿Okay? Para mediados del siglo XIX, más de la mitad de la población de esta provincia eran negros o mulatos. Desde el año 1800 hasta 1887, cuando se abole la esclavitud en Cuba, se importan a Matanzas, a la provincia de Matanzas, más de 250.000 esclavos africanos, que traen, por supuesto, a Cuba no solamente sus manos para trabajar en las plantaciones de azúcar, traen mucho más que esto, traen su propia cultura, sus propias tradiciones, Inglaterra, de Francia, de China, después que se abole la esclavitud en el país, pues comienzan a traer chinos como fuerza de mano de obra barata, muy barata. Por tanto, en Cuba hay de todo, ¿ok? I was telling them that Matanzas is not only known as the Cuban Venice because of the culture. Matanzas was one of the most important cities in Cuba. Hasta 1964 funcionó solamente como una botica y a partir de mayo del propio 64 abre por primera vez al público como un museo farmacéutico. Es la única botica francesa del siglo XIX que se conserva en el mundo, original y completa. Esta botica se conserva íntegra, todo su mobiliario, todo su instrumental, todo es original de la botica. Hasta los medicamentos, todos los medicamentos, los productos que van a ver en el recorrido es lo que tienen. Estas puertas permanecen cerradas por la conservación, pero son la entrada principal de la botica. Todas las maderas preciosas, toda la porcelana. Todo el mundo lo conoce como ojos de boticario. El boticario se paraba por detrás y podía ver a través del frontón el que entraba y salía de la botica. Por eso se conocen como ojos de boticario. Miren también el papel que se utilizaba para envolver el medicamento, la balanza, para pesar plantas medicinales, al menudeo. Recuerde que la función fundamental de la botica fue elaborar todos los medicamentos a base de plantas medicinales. Pero a partir de 1920 también comienzan a comercializarse medicamentos importados. Comienzan a vender la botica medicamentos importados, fundamentalmente de Francia, Alemania, Estados Unidos, España. Pueden ver en las vitrinas, acercarse, pueden ver cuántos medicamentos que a los que no todavía conocemos muchos conocemos, muchos existen. Miren la colección de Pop, miren la colección de Liberón, la colección de Liberón franceses.
a base de plantas medicinales. Mira aquí la ropa fundacional. Ropa que le regala Juan Fermín a Teodoro. Cuando van a Juan Fermín se conoció como la estrella de la botica de Juan. Juan Fermín es quien pone calidad para formar esta botica. Invita a Teodoro a venir a Cuba. Teodoro se enamoró de Rosa. Este matrimonio vivió siempre en la planta alta. Por eso ustedes todo el mundo entra por la entrada de la planta. Esos son moldes para hacer unos comprimidos que se llamaban Oblea José, que son las antecesoras de las calzas. Esos moldes van a ver aquí en la sala, en esta sala, van a ver ya la oblea hecha y el molde donde se hacía. Les voy a abrir aquí una colección de esencias para que vean qué agradable la fragancia que conservan las esencias. Pueden sentir la fragancia tan agradable. Pueden seguir pasando. En el año 1860, 484 ingenios azucareros que producían más del 30% del azúcar de todo el país. Los más grandes e importantes en cuanto a tecnología e ingenios azucareros de Cuba se localizaban en la provincia de Matanzas. ¿Okay? Para mediados del siglo XIX, más de la mitad de la población de esta provincia eran negros o mulatos. Desde el año 1800 hasta 1887, cuando se abole la esclavitud en Cuba, se importan a Matanzas, a la provincia de Matanzas, más de 250.000 esclavos africanos, que traen por supuesto a Cuba no solamente sus manos para trabajar en las plantaciones de azúcar, traen mucho más que esto, traen su propia cultura, sus propias tradiciones. Volúmenes son 55 libros de recetas, donde se asentaban todas las recetas magistrales que se elaboraron en la botica a base de plantas medicinales. Estamos delante de la mesa dispensarial, rodeada de galletas. Tenemos la tienda, pero nosotros lo tenemos barato. No, gracias. Muy amable. Este es el parque principal de Matanzas. Sí, este es el Parque de la Libertad. Parque de la Libertad. Sí, lo llaman así porque la estatua la mujer con la cadena rota simboliza que la libertad, que somos libres. Y usted sabe que hasta el 1959 estábamos unidos al imperialismo yanqui, ¿no es verdad? Claro. Al triunfar la revolución en 1959, el 1 de enero, y el que está arriba de ella es nuestro héroe nacional José Martí, que fue un poeta. No se conoce en Colombia José Martí, la historia. Claro, sí. Escribió muchos libros, Leandro. No han llevado a caminar de la otra parte de Matanzas, Matanzas tiene... Bueno, estamos acá en el parque principal de Matanzas, Parque La Libertad. Esta es la boutique francesa que funcionó acá en 1800 y tantos años. Este es un paneo general de cómo es la plaza de Matanzas, la plaza principal. Una lengua allí. Cuando hacemos el recorrido en autobuses más grandes, pues está prohibido para los autobuses transitar aquí por la Quinta Avenida, que esta es la avenida principal de la zona residencial de Miramar. Aquí a su izquierda, esa torre que van a ver era la antigua embajada de la Unión Soviética de 1988, hoy es la embajada rusa. La isla está dividida en provincias, las provincias en municipios. Hay 15 provincias y 168 municipios. Y justamente acá estamos
en Miramar. Miramar fue el primer barrio residencial de la burguesía habanera. Tienen aquí a su izquierda una iglesia católica. A veces nos preguntan, es cierto que al principio de la revolución hubo sus problemas entre la iglesia y el gobierno, pero las iglesias nunca se cerraron, siempre han estado abiertas. Y bueno, acá en la zona de Miramar fue un barrio construido en la primera mitad del siglo XX, pero después que triunfa la revolución, no todas, pero la mayoría de las familias ricas que vivían por esta zona, bueno, no estuvieron de acuerdo con la revolución, se marcharon a Estados Unidos, principalmente hacia la Florida, Miami. ¿Y qué sucedió con las casas? Aquellas familias que se quedaron en Cuba, pues se les respetó su casa aquí en Cuba, pero las que se marcharon sí lo perdieron todo. Entonces estas familias que se marcharon, embajadas, residencias de embajadores y oficinas. La mayoría de las embajadas se encuentran aquí en la zona de Miramar. La población, pues ya somos un poquito más de 11 millones y en La Habana 2.200.000. La Habana se fundó en 3 ocasiones. La primera vez en 1514 al sur, las condiciones no eran las mejores, no había agua potable, había grandes plagas de mosquitos y se decide trasladarla hacia el norte. A pesar de que se han hecho muchas investigaciones, estudios, no estamos todavía, no se conoce con exactitud ni el lugar ni la fecha de esta segunda fundación. Y la tercera sí se las vamos a mostrar cuando ya estemos en La Habana Vieja, un lugar conocido como el Templete, pues allí se celebró el 16 de noviembre de 1519 la primera misa, lo que se considera como la fundación de La Habana. Su nombre original es San Cristóbal de La Habana, porque se fundó el día de San Cristóbal y actualmente es el patrón de la ciudad. Y Habana proviene de nuestros indios. Cerca de la bahía, donde se fundó La Habana, existía una aldea indígena y el cacique, el jefe, se llamaba Abaguané, en La Habana, extramuros. Y aquí dejamos a Miramar. Este es el túnel por debajo del río Almendares de los años 50. Y a la salida del túnel estamos en otro barrio, es el Vedado. Le llamamos el Vedado porque durante la época colonial, hasta finales del siglo XIX, toda esta zona era una gran reserva forestal y estaba vedada, prohibida la tala de los árboles. Y bueno, cuando se quería hacer referencia a este lugar se hablaba del Vedado, y por eso recibe, y lo seguimos llamando así, el Vedado. Acá está en la avenida, la calle Línea, fue la primera calle que se construyó en el Vedado. Se le llama Línea porque por aquí pasaba la línea del tranvía. Los tranvías, bueno, por allá por 1948, el presidente que estaba de turno hace un convenio con una compañía norteamericana de autobuses y entonces todos los tranvías fueron sustituidos por los autobuses. A finales del siglo XIX, ahí lo van a ver, vamos a pedirle a Ernesto lo más despacito que pueda, porque la policía no permite que pasemos muy despacito, pero pararse no nos podemos parar tampoco por acá. Ahí tienen la entrada principal. Y de la entrada pues van a ver la capilla, que es una construcción amarilla con la cúpula roja. Ahora yo se las muestro. Sí, ya aquí quizás son 56 hectáreas. Existía un cementerio anterior a este, el cementerio estaba, pero era muy pequeño. Y a principios del siglo XIX, en la primera mitad, miren la capilla, del siglo XIX se produce en Cuba, principalmente en La Habana, una gran epidemia de cólera. El cementerio pues era muy pequeño, por eso es que se decide construir entonces ya un cementerio de mayor extensión. Ah, sí, miren, ahí tienen, eso seguro que van a parar ahora en la Plaza de la Revolución. Es que hay grupos que hacen recorridos de ciudad en los coches antiguos. Muchos de ellos están en muy buena forma. O sea, como la Plaza Cívica en honor a José Martí. Después que triunfa la Revolución,
entonces se convierte en la Plaza de la Revolución, donde Fidel pronunció su grande discurso, donde han tenido lugar los eventos políticos, culturales más importantes. Los papas, cuando visitaron a Cuba, pues ellos celebraron una misa, oficiaron una misa aquí en la plaza. Fue aquí en el 2009 donde Juanes celebró aquel gran concierto por la paz. El monumento se encuentra a unos 16 metros sobre el nivel del mar. La torre tiene una altura de 109 metros y delante tienen la estatua de José Martí, todo el monumento realizado con mármol cubano. Entonces, los edificios que están alrededor de la plaza. Vamos a ver aquí por la derecha. A ver, tienen el monumento a José Martí. El primer edificio que van a ver a la derecha es el Ministerio de las Fuerzas Armadas. El segundo edificio que está detrás de los árboles a la derecha, donde se planifica la economía. Este de aquí de la derecha, detrás de los autobuses, la Biblioteca Nacional. El edificio que tiene la foto de Camilo Cienfuegos, que fue otro comandante de la Revolución, el Ministerio de Comunicaciones. Acá a la izquierda, el Teatro Nacional. Y el edificio que tiene la foto del Che, el Ministerio del Interior. Ya después que hagamos aquí la parada hablaremos un poquito más del problema de la vivienda que me estuvieron preguntando, que es el problema más difícil que tenemos en La Habana y que no hay solución por el momento. Son apartamentos privados, o sea, el 80% de los apartamentos de las casas son privadas, pero la familia es grande, somos 3 e incluso 4 generaciones. Los jóvenes, pues, cuando se casan tienen que vivir con sus padres, con sus abuelos.
porque no hay apartamento ni para alquilar ni para comprar. Entonces vamos a hacer aquí la paradita. Si hay las ofertas, yo les voy a explicar allí de lo oscuro, cuál es el más suave, el medio, el fuerte, por si desean llevarse algún recuerdo. Aquí les sale un poco más económico que en Varadero. Fíjense que siempre aquí, bueno, por suerte no hay muchos grupos porque esto siempre está lleno. Llegaron un poquito tarde, porque fíjense que la verdadera restauración comenzó en 1994. Van a ver aquí edificios a su derecha, ven como que ya se cayeron. Cuando hay temporadas de lluvia, cuando hay días que llueve mucho, pues hay edificios que se caen, o sea, se van perdiendo todos los años muchos edificios. Esta zona es el centro comercial de La Habana. Cuando nosotros estamos en la casa y decimos vamos a La Habana, nos estamos refiriendo a esta parte, porque por aquí hay muchas tiendas, muchos comercios. La torre que tienen a la izquierda es la compañía de teléfono. También miren, son varias cosas que se unen. La restauración que comenzó tarde, el tiempo, el sol, la lluvia. ¿Y qué sucede? Las familias, para resolver su problema, todos estos edificios, los apartamentos son muy altos. ¿Y qué han hecho muchas familias? Han construido un piso intermedio. El edificio que quizás era para 3 pisos, ahora tiene 6. Pero a lo mejor era un edificio para 10 familias, ahora hay 30 familias. Con todos los equipos electrodomésticos que usted sabe, no hay columnas, no hay edificio que soporte todo ese peso, ¿eh? Ahora acá a la izquierda van a ver el Parque de la Fraternidad de 1928. Todo esto sigue siendo La Habana extramuros, ¿eh? Estamos muy pegaditos de La Habana vieja ya, de La Habana intramuros, pero esto sigue siendo La Habana extramuros. Y ahora aquí vamos a hacer una parada en el antiguo Capitolio. Este Capitolio se inauguró en 1929 para la Cámara de Representantes y el Senado. Fue el centro político del país hasta que triunfó la Revolución. Después se convirtió en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y teniendo en cuenta los valores arquitectónicos del edificio, se decidió restaurarlo. Hasta ahora se dice que una vez restaurado va a ser la sede del Parlamento. Pero bueno, la restauración le faltan como 4 o 5 años, porque hay mucho que hacer dentro de ese edificio. Y entonces veremos cuando termine la restauración, porque a veces se dice una cosa, pero después cuando termine, teniendo en cuenta los valores del edificio, pues se decide otra. Ahí a la izquierda ven otra vista de la compañía de teléfono. Miren acá el Capitolio. Tienen aquí a la entrada, que están también aquí en la restauración, las 2 esculturas que fueron realizadas por un artista italiano. La primera representa el trabajo, la segunda la virtud. Y al lado del Capitolio se encuentra el Gran Teatro de La Habana, que también está en restauración. Entonces aquí vamos a hacerle una paradita de unos 10-15 minutos por si desean hacer fotos. Y ya después de aquí, entonces, en autobús nos vamos para La Habana Vieja y después vamos a caminar un poco por La Habana Vieja. Bueno, esta es una de las principales tiendas de tabaco crónica de Cuba, Romeo y Julieta, creo que es un nombre. Acá la gente viene a hacer sus compras. 3 mejores marcas reconocidas por un precio nada más de 38 pesos. Cuando usted mira, sale 1 o 2 diferentes. Acá tenemos otros hasta 4 con
1960. No tiene nada, él no estaba ni a favor ni en contra de la revolución. La única razón de él de La Habana era que le gustaba La Habana. Aquí tenía grandes amigos, pescadores, salía a pescar la aguja. Ahí tienen el fragmento a la izquierda de la muralla. Entonces ya aquí sí estamos en La Habana Vieja. Y bueno, su bar preferido era el Floridita, aquí donde le gustaba venir a tomarse su mojí, su daiquiri, disculpen, que ese era su cóctel. En La Habana hay dos museos de bellas artes. Ahora aquí vamos a ver, van a pasar por uno de ellos, que este es para el arte universal, y está el museo que es para el arte cubano. Este es un edificio de 1927, lo tienen aquí a su izquierda, y hoy es uno de los museos de bellas artes. Y un poquitico más adelante a la derecha, en la esquina, ese es el restaurante bar Floridita. Aquí solía venir él todos los días a tomarse su daiquiri. Aquí está, aquí a la derecha en la esquina. Todavía está cerrado, que le abre a las 12. Tienen, miren, la calle Obispo siempre está así, siempre está muy llena porque tiene muchas tiendas, comercios, oficinas. Todo el que viene de La Habana extramuros, que va hacia La Habana Vieja, esa es la calle que todo el mundo toma. Aquí a la izquierda, esto es un edificio de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que fue uno de los primeros edificios para oficinas en La Habana, y actualmente se está restaurando para un hotel. Y un poquito más adelante a la derecha van a ver un edificio de 1929, y en la fachada el edificio tiene escrito Edificio Bacardí. Esas eran las oficinas de la compañía Bacardí. La familia tenía la destilería en Santiago de Cuba, pero después que triunfó la revolución se marcharon. ¿Ven? Ahora actualmente el edificio que a la derecha son oficinas para otras compañías que están trabajando aquí en Cuba. Y en la antigua destilería de Santiago de Cuba se están produciendo los rones Santiago de Cuba y Caney. El ron Habana Club es el más conocido, pero está gustando mucho el ron Santiago de Cuba. Y ahora que a la izquierda pues tienen el Museo de Bellas Artes, pero este es para la pintura cubana. Un museo que ahí se conoce toda la historia de la academia, la época de la colonia, de la república, después de la revolución. Y más adelante a su izquierda vamos a ver el Museo de la Revolución. Allí se encuentra el yate Granma. Ustedes saben, en 1955 Fidel y un grupo de cubanos salieron al exilio a México. En México ellos se reorganizaron allí, compraron el yate, desembarcaron en 1956 y continuaron la guerra hasta el triunfo de la revolución. Ese es el yate Granma. En ese yate vinieron 82 personas. Fue en México donde el Che conoce a Fidel, el Che viene con ellos, desembarca con ellos. Y a la izquierda el edificio que está en restauración, era el antiguo Palacio Presidencial de 1920, hoy Museo de la Revolución. Delante del edificio van a ver otro fragmento de la muralla. Otro que nos lleva hasta el otro lado de la bahía. Si van a Varadero, ese es el túnel que ustedes van a tomar, que lo lleva por toda la costa norte, va después hasta Varadero. Y esta zona de por aquí, aquí se encontraba la cárcel de La Habana del siglo XIX. De la cárcel solamente queda la capilla, que es esa construcción que tienen a la izquierda. Y ya que a la derecha tienen dos de las fortalezas del siglo XVII, la pequeña es la Punta y la que tiene el faro, el Morro. A la izquierda, detrás del parque, tienen el Paseo de Prado, que fue el primer paseo que se construyó en La Habana extramuros en 1772, porque aquí nos salimos un poquito de La Habana Vieja.
Van a ver ahora aquí a su izquierda la avenida del Malecón, esta gran avenida que se construyó entre 1902 y 1958, tiene 7 kilómetros de longitud. Entonces vamos a regresar ahora a La Habana Vieja. A la derecha van a ver un pequeño monumento, un poco más adelante. Es el monumento a Máximo Gómez, fue un dominicano que luchó por la independencia de Cuba en el siglo XIX. Monumento realizado por un artista italiano con mármol de Carrara, 1935. Ahí van a ver el monumento y detrás del monumento pues tienen la cúpula del antiguo Palacio Presidencial, tienen una mejor vista de la Embajada de España, miren la casa. Y acá a su izquierda tienen la última fortaleza que se construyó en La Habana, 1774. Nunca fue atacada, después se convirtió en una cárcel, después fue la comandancia del Che en La Habana y actualmente es un museo. Y ahí están viendo un poquito más adelante, tienen la bahía con su zona industrial, la refinería. Al oeste de La Habana hay una bahía que es la bahía del Mariel, que se va a convertir en el puerto más importante de Cuba, y entonces la bahía de La Habana se va a quedar solamente que para el turismo, para los cruceros, catamaranes. Terminando aquí la fortaleza, van a ver una escultura. Van a ver una escultura, una estatua encima de la colina, ¿la ven? Ese es el Cristo de La Habana. Fue realizado por una artista cubana en 1958 con mármol de Carrara. Y allí tienen una vista muy bonita de La Habana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Normalmente se visitan 2 plazas, pero como somos un grupito pequeño, no muy grande, acá tenemos un restaurante que está un poquito más para allá, en La Habana Vieja, pero un poquito más alejado, que hay diferentes menús, de entre 12 y 20 el menú. Ustedes deciden, ustedes pueden allí. Es un lugar con aire acondicionado y entonces si ustedes deciden pues almorzar en ese lugar, nosotros les garantizamos el transporte. Nosotros no le... Las personas que no quieran almorzar, el chofer las lleva a su hotel, y los que van a almorzar, pues entonces nosotros los venimos a buscar y los llevamos de retorno a su hotel. Yo se los dejo libre para que ustedes, lo que sí necesito que ya en la Plaza de la Catedral sí me digan si alguien va a almorzar o no va a almorzar para nosotros organizarnos. Entonces vamos a bajarnos por aquí y vamos a conocer las 3 plazas que ya se han restaurado, ¿bien? Era el edificio de la aduana, el que está en un mal estado, entonces ya se podrán imaginar lo que lleva años de restauración. Se va a restaurar todo y va a ser la terminal de cruceros, porque esta bahía del Mariel que yo les había hablado es la sitio que llegó en un puerto, está considerado el puerto más moderno. Ay, quiero decir, ¿no te va a pedir uno? No, para nada, para nada. Entonces, el puerto del Mariel está construyéndose para la tecnología más moderna. Se va a hacer como el puerto más importante. Está con unos 15, Estaba en la Plaza de la Revolución y ustedes lo dejaron en el Palacio Artesanía. A ver, estamos todos por acá. De que una cerveza, por ejemplo, puede ser un jugo, una cerveza por comer algo, ¿no? Y ahora consumir una cosa en 24 pesos.
exagerando. Oye, mira para acá, mira para frente. Mira frente. Johnny, siéntate, mira frente. Está bien, cuidado. Mira frente. Johnny, mira frente. ¿Cómo se llama? Johnny, deja el perro, deja el chisme. Ya, listo. A ver, Johnny, deja el chisme. Mira frente. a ver. Ya, venga, Johnny, Johnny, mira frente. tócalo. ¿Qué le falta cooperar ahí, caballero? Ya usted va viendo por ahí cómo va, cómo ya era. El objetivo sí, tenían el mismo. Una pena porque un hombre tan inteligente y esa guerrilla en Bolivia desde que ellos se... Estamos en la calle Obispo, calle peatonal bien concurrida aquí en La Habana, Cuba. Y allá al fondo, donde empieza la calle Obispo, tenemos la Plaza de Armas. Vamos a continuar. Porque cuando Hemingway visitaba La Habana se hospedaba en ella. Ya después compra una casa en las afueras y ahora es una ciudad. ¿Cómo se llama esa propiedad? Ambos mundos. El hotel Ambos Mundos. Desgraciadamente en los años 50 a nadie le interesaba la restauración. Decidieron demoler el convento con la universidad. El edificio no tenía ningún valor. Juan Pedro, fotografía. Juan Pedro. Un peso de foto. La foto, un pesito. Mira, una foto de pagar. Se le cae un poco, como gorila dice, No es 20, que no quiero. no me mate. Dale. Sacar una foto. Non voglio fare pesado. Io sono pesado ya. Anda, otras pertenencias.
Aquí en la noche lo iluminan, esto queda súper lindo. Estamos acá en el 6º piso de un hotel llamado Dos Mundos en Habana Vieja. Aquí hemos entrado a almorzar y esta es la panorámica que se obtiene de la allá al fondo el Castillo San Carlos, donde a las 9 de la noche, hora de La Habana, disparan unos cañones, un acto que se conmemora todos los días para recordar que a esa hora se cerraba la ciudad. Bueno, ya vamos de salidita, vamos a tomar la calle Obispo, vamos a ver qué se ve. Aquí estamos en presencia del Morro, denominado también de los Tres Reyes. Es uno de los sitios emblemáticos de La Habana. Y aquí donde vienen los enamorados, donde viene la gente simplemente a caminar. Un malecón que tiene aproximadamente 8 kilómetros de distancia, con su desfile de carros nuevos y también de carros viejos. Allá al fondo doña Lucy tomándose la cervecita. Son famosos estos cafetines de La Habana. Ese castillo es un museo y vamos a visitarlo más tarde. Todo esto es el malecón. Turístico a por toda la Gracias.